like you to turn your Bibles to Philippians Quiero que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, chapter 1. capítulo 1. And this time, Pastor, En esta vez, I'm pastor, going to ask that we stand up. le voy a pedir que estemos de pie. Gloria a Dios. Philippians chapter 1. Capítulo 1 de Filipenses. God is good, church. Dios es bueno, iglesia. In the midst of everything that we go through, A través de todo lo que estamos pasando, God continues to be good. Dios continúa siendo bueno. Philippians chapter 1, verse 6. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Vamos a leer este verso. Do we have it, church? ¿Lo tenemos, iglesia? And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lo leemos en el nombre de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Verse 6. Verso 6. Paul speaking to the church in Philippi. Pablo hablándole a la iglesia en Filipos. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Let's read that again. Léemoslo una vez más. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. I want to title today's sermon, Quiero titular el sermón del día de hoy, Still Not Finished. Todavía no hemos terminado. Still not finished. Todavía no hemos terminado. Let us pray today, church. Oremos, iglesia. Heavenly Father, we thank you, God. Gracias, Señor. We thank you, Lord, for the strength that you deposit into us, God Almighty. We give you, Lord, all glory and honor and praise, God Almighty, in this day. And we just ask, Lord, that your mighty hand be over this place, God. Gloria a Jesús. Heavenly Father, I ask, Lord, that you close my mouth, God. Aleluya. Every word that comes out of it, let it be inspired by your spirit, God. Gloria a Jesús. Today, God, I know that I am on assignment, God. Let your will be done today, God. Gloria a Dios. And that you receive all glory today, God. We give it all to you, God. We pray for those who are with us and those who are outside, God, that wherever they may be, that your hand is covering them, God. And above all else, Lord, that this word, God Almighty, can transform our hearts. That this word, God Almighty, can encourage us, Lord. That this word can edify us today, God. We give you, Lord, all glory and all praise in the mighty and all powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen, and amen. Amén y amén. Gloria a Jesús. You may be seated today, church. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Still not finished. Todavía no hemos terminado. Pastor, as I was meditating Pastor, mientras estuve meditando the past weekend, la pasada semana, a weekend like that, fin de semana como ese, people have these dramatic encounters with the Holy Spirit. Personas tuvieron un dramático encuentro con el Espíritu Santo. And people think that when we have such a wonderful experience, Y la persona piensa que cuando tienen semejante experiencia, overnight things just stop. que durante la noche ya terminó. Let me be a little bit clearer. Déjame ser un poquito más específico. For some time, A veces believers have this idea los creyentes tienen la idea that restoration que la restauración and transformation y la transformación is something that happens overnight. es algo que sucede durante la noche. But when I look at the scriptures, Pero cuando miro en las escrituras, the reality of what's transformation, la realidad de lo que es la transformación, what is restoration, que es lo que es restauración, throughout scripture, a través de las escrituras, it is consistently shown es constantemente mostrado, as something that occurs progressively. es algo que sucede progresivamente.
the process of becoming more like Christ. Es un proceso de que nos parezcamos más a Cristo. Sanctification La santificación is usually a process es usualmente un proceso of consistent obedience de constante obediencia in every season. en toda ocasión. You following me today, church? ¿Me está siguiendo, iglesia? And when I think about this reality, Y cuando pienso en cuanto a esta realidad, one person in the scriptures comes to mind, una persona en la escritura me viene a la mente, Jacob. Jacob. Jacob, one of the patriarchs of Israel, Jacob, uno de los patriotas o de los patriarcas de Israel, a man that throughout his whole life, aquel hombre que mantuvo toda su vida, you can see puedes ver the work el trabajo of God de Dios transforming him, transformándolo restoring him. y restaurándolo. So today, Hoy I want us to go in each moment of his life, vamos a ir a través de cada momento de su vida in each location that the Lord had placed him in, y en todas las locaciones donde el Señor lo había colocado and how God shows us what transformation y cómo Dios le mostró qué es lo que es la transformación and what restoration y qué es is. lo que es la restauración. If we open our Bibles to Genesis chapter 25, Si leemos nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 26, today we're going to be flipping a lot of pages. 25, 25, Cinco. 25. Today we're going to be flipping a lot of pages. Hoy vamos a estar moviendo muchas páginas. Verse 21 to Vers- 26. verso 21 al 26. We see here Vemos acá the birth of Jacob. el nacimiento de Jacob And look how the scriptures describe it. y cómo la escritura lo describe. Verse 21. Verso 21. And Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah, his wife, conceived. Go ahead, Papi. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Verse 22. Verso 22. The children struggled. I want you to pay attention to that word struggled. Together within her. And she said, if it is thus, why is this happening to me? So she went to inquire of the Lord. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from with you shall be divided. The one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. The first came out red, all his body like a hairy cloak, so they called him Esau. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. In the last verse, El último verso. afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. From before even Jacob being born, Antes aún de Jacob nacer, Jacob was a fitting name. él tuvo un nombre robado. It was a name that suited him. Es un nombre que en realidad le ajustaba a él. Supplanter, Suplantador, the one who grabs onto the heel.
uno que se agarró del calcañar de su hermano. While Jacob literally did grab Esau's heel. Literalmente él agarró el calcañar de su hermano. The term heel grabber El término agarrador de calcañar had this negative idea about a person. tiene una idea negativa de una persona. If someone in this time was called a heel grabber, Si alguien en este tiempo se ha llamado agarrador de calcañar, it meant that they would take advantage of someone eso significa que se está aprovechando de alguien through manipulation a través de la manipulación or deception, o decepción all to get ahead. o para avanzar hacia adelante. And notice that his mother calls him Jacob. Es por eso que su madre le llamó Jacob. He notado que su madre le ha llamado Jacob. What a name for a ¿Qué? child. Qué nombre para un niño. And as Jacob's life progresses, Y la vida de Jacob progresivamente, the name seems to fit who he is. su nombre se le ajustaba a quien él era. Through heel grabbing, Agarrador de calcañar, he would obtain Esau's birthright. él tomó la primogenitura de su hermano, Through heel grabbing, agarrando su calcañar. he would disguise himself as his brother Él se disfrazó, disfrazó de su hermano and received the blessing that belonged to him. y recibió la bendición que le pertenecía a su hermano. His own brother would even say, Aún su mismo hermano is he dijo, not named Jacob? su nombre no es Jacob, Meaning that his name fits who he is. significando que su nombre le ajustaba a quien él era. Jacob was not just carrying a name, Él solamente no llevaba un nombre, he was living the name out. él estaba viviendo su nombre. He was a man that was constantly heel grabbing Él era un hombre que constantemente estaba agarrando el calcañar to secure para asegurarse himself a sí mismo for what he feared he might not be able to receive. lo que él temía, lo que él quizás no iba a conseguir. But God Pero Dios had other plans. tenía otro plan en su vida. We go to Genesis chapter 28, Si vamos al capítulo 28 de Génesis, verse 13 to 16. al verso 13 al 16, We see there the promise that God gives to Jacob. vemos aquí la promesa que Dios le dio a Jacob. Verse 13, and it says, El verso 13 dice, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. The promise that was given first to Abraham, La promesa que antes se le dio a Abraham, given then to Isaac, luego se le dio a Isaac, is now given to Jacob. ahora se le entrega a Jacob. Jacob, where he finds himself right now, Ahora cuando Jacob se encuentra, is a man running away from home, un hombre que está corriendo de su hogar for his brother is trying to kill him. porque su hermano está tratando de matarlo. In the middle of the lowest point of his life En medio del punto más bajo de su vida is when God interrupts his story es cuando Dios interrumpe su historia and gives him a promise y le da una promesa in Bethel. en Betel. The same promise given to his grandfather La misma promesa que se le dio a su abuelo as it goes
generation to generation. a como va de generación en generación. But I want to point something out. Quiero apuntar algo. The promise is given La promesa dada, even though Jacob is still Jacob. aún él siendo Jacob, Jacob, the heel grabber. el agarrador de calcañar, Jacob, the supplanter. Jacob el suplantador, God promises over Jacob Dios le da una promesa before Jacob's transformation. antes de él de ser transformado. As a matter of fact, En realidad, he would not even have this encounter él todavía no había tenido el encuentro if he was not supplanting and manipulating. si él no había manipulado ni suplantado. Yet God meets him right where he is. Dios lo necesitaba exactamente donde él estaba Gives him the promise that I will be with you. y le da una promesa de que yo estaré contigo. That helps me to understand, Pastor, Lo que me ayuda, pastor, esto a entender, is that God's plan el plan de Dios is never dependent on our actions. no depende de nuestras acciones. God's promises Las promesas de Dios are based on us, no está basado en nosotros, based on his presence, pero sí en su presencia based on keeping his word y basado en mantener su palabra to us today. para nosotros hoy. Maybe we are going through situations. Quizás estamos atravesando situaciones, We are going through some stuff. quizás vamos en situaciones, But it is the sovereignty of God. pero esto es como el servicio de Dios Sovereignty, la soberanía. o la soberanía de Dios, He knows que Él and sabe he knew that you would be facing y this. que supo y sabe que tú ibas a enfrentar eso He still calls you and chooses you. y aún te está llamando y te va a usar. I'm here to tell you today Quiero decirte esta noche, este día, that transformation, que la transformación y restoration la restauración not begin with our performance. no comienza por lo que nosotros hacemos, Begin with God's initiative. cuando eso comienza en la iniciativa de Dios. Like our sister Jenny was saying, Como nuestra hermana Jenny decía, God is faithful Dios es fiel and his faithfulness is beyond our flaws. y que su fidelidad es encima de lo que somos nosotros o nuestras debilidades. What we see here Lo que vemos aquí is the promise of God es la promesa de Dios using Jacob for his glory. para usar a Jacob para su gloria, Even though he is a man of many weaknesses, aunque sabemos de que él es un hombre de muchas debilidades, man who is still a heel grabber. un hombre que aún sigue siendo un agarrador de calcañar, But God does not give us his promises in an instant, pero Dios no le dio su promesa en el instante, but rather he uses different circumstances sino más bien que tomó diferentes circunstancias to mold us para moldearlo into his promise. dentro de su promesa. God bless our brother Alejandro Green. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Green. He's keeping up with me. Se mantiene conmigo. After Jacob was in Bethel, Después de que estaba Jacob en Betel, the scriptures tell us that he then arrives into Haran. la Biblia dice que He arrives to Haran. él se fue a donde su tío, Labán. He went to go see his uncle Laban. Fue a ver a su tío Labán. And for the next 20 years of his life, Y a través de estos siguientes 20 años de su vida, God begins to shape the man Dios comenzó a moldear a este hombre, to whom he has made a promise to. con quien él le había hecho una promesa. What I find very interesting, Pastor, Lo que veo muy interesante aquí, pastor, Jacob goes and stays with his uncle. él fue y estuvo con su tío, The deceiver el engañador, arrives at the house of a greater deceiver. fue a la casa de un engañador mayor. Laban had two daughters, Labán tenía dos hijas, Leah the eldest and Rachel the younger. la mayor Lea y la menor Raquel. And when Jacob meets these daughters, Cuando él conoció a estas muchachas, falls in love with the younger one. él se enamoró de la más joven Raquel And he forms an agreement with his uncle y él hizo un acuerdo con su tío that if you work for him or you work for me 7 years, que si él trabajara por 7 años, he would give his daughter Rachel to marry. su tío le daría como esposa a su hija Raquel, la más joven. 7 years later,
Después de 7 años, Jacob goes to his uncle él fue a donde su abuelo and says, I'm ready to receive my wife. y dijo, bueno, estoy listo para recibir a mi esposa. And what Laban does, Y lo que Labán le dijo, deceive him le engañó and gives him Leah instead. y en lugar le dio a la mayor, Lea, And says, in order for you to marry Rachel, y le dijo, para que tú te puedas casar con you Raquel, got to work another 7 years. tú vas a for me. tener que trabajar 7 años más para mí. It's funny Es divertido because the one who disguised himself, porque aquel que se disfrazó que se disfrazó for his father, ante su padre, is now being deceived by a disguise. ahora es engañado por aquel que se disfrazó de bueno, podríamos decir. That manipulated Uno que lo manipuló. is now experiencing manipulation for himself. Aquel que fue manipulador ahora está recibiendo ser manipulado. And perhaps for the first time in Jacob's life, Y quizás por primera vez en la vida de Jacob, he is forced to live él es forzado a vivir in circumstances he cannot control. en circunstancias que él quizás no podía controlar. But God is doing something deeper than simply paying Jacob back. Pero Dios estaba haciendo algo más profundo que no solamente traer de nuevo a Jacob. God is forming him. Él está formando. For 20 years, Por 20 años Jacob lives under pressure. vivió bajo presión. For 20 years, Por 20 años waits. él esperó. For 20 years, Por 20 años goes through difficult situations, él fue por situaciones difíciles, family conflict, conflictos familiares, uncertainty, inseguridad and pain. y dolor. And I want you to understand today, church, Quiero que entiendas hoy, iglesia, sometimes what you are calling hardship, que a veces lo que tú le llamas dureza, what you are calling tribulation, lo que tú le llamas tribulación, God is often calling formation. Dios lo que le llama es transformación y formación. Throughout these years, A través de todos esos God años, is teaching Jacob lessons that he cannot learn overnight. Dios le estaba mostrando enseñanzas a Jacob que no podía aprender durante la noche. The heel grabber, El agarrador de calcañar, who always looked for a shortcut, que siempre está buscando los atajos, is now learning patience. ahora está aprendiendo a lo que es la paciencia. The manipulator, El manipulador, who always tried to control results, que siempre estaba tratando de controlar los resultados, is now learning dependency. ahora está aprendiendo a su dependencia. Deceiver Que el engañador is now learning what it means to be deceived. ahora está aprendiendo qué es lo que es engañado. And God is reshaping him Y Dios le está remordeando in Haran. en Harán. And we begin to even see small looks of change. Estamos viendo un poquito de cambios en él. After Laban deceives him, Después que su tío le engañó, Jacob could have easily just abandoned his commitments. él podía irse y romper ese trato, Instead, he remains pero en lugar de él se mantuvo and fulfills another 7 years to marry y Rachel. cumplió los 7 años más para poder casarse con la mujer que él amaba. God is working beneath the surface. Dios estaba trabajando por encima de la superficie, For us today, pero para nosotros hoy this is important es importante. because we often think that God wants to transform us and it's going to be instant. A veces nosotros creemos que para Dios transformarnos tiene que ser algo instantáneo. We want the dramatic encounter. Queremos un encuentro We dramático, want the breakthrough. queremos atravesar, But as I look into the scriptures, pero mientras miro en la escritura, what God often does lo que Dios a menudo is hace, put us through a process. nos pone a través de un proceso What you are calling painful, que aunque tú le llamas doloroso, what you are calling difficult, que le llames what you are dificultoso, calling confusing, que quizás le llama confusión, God may be calling process and formation. Dios le llama proceso y transformación. Pastor, we often think that Jacob's transformation happened in Peniel. Pastor, quizás muchos de nosotros creemos de que la transformación de Jacob fue en Peniel, But the truth is, pero la verdad es, transformation began long before Jacob was in Peniel. eso fue mucho antes de que él estuviera en Peniel. Haran was where God was working on Jacob. En In Haran Harán is where God was working in Jacob. es que cuando Dios comenzó a tratar con Jacob. For 20 years, Por 20 años,
While Jacob was living normal days, mientras que él vivía un días normales, facing normal struggles, enfrentando dificultades normales, God was preparing him to be the man Dios le estaba preparando para que sea el hombre that could receive his promise. que podría recibir su promesa. Because God is often doing his deepest work Porque Dios estaba haciendo un trabajo profundo en él, long before anyone could see it. mucho más allá de lo que alguien podría ver. For 20 years, Por 20 años, God has been working on Jacob. Dios estaba trabajando en Jacob And after some time, y después de un tiempo, the scriptures tell us las escrituras nos dice, that now he leaves Laban ahora él se va, o sea, se va de donde Labán, de su tío, after another time of heel grabbing, una vez más como un agarrador de calcañar, after supplanting from his uncle. después de haber suplantado a su tío, He's now running away from his uncle. ahora está corriendo de su tío. Thank God they were able to reconcile. Al menos le damos gracias a Dios que ellos pudieron reconciliarse, Now he leaves his uncle. pero ahora él abandona a su tío For the first time in 20 years, y por primera vez en 20 años he must face his brother. él tiene que enfrentar a su hermano. The same Esau who once promised to kill him. El mismo Esaú que había prometido que le iba a matar, The same Esau that he is running away from. al mismo Esaú del cual él estaba corriendo, And on the night before this encounter with his brother, pero la noche antes del encuentro de él con su hermano, Jacob, Jacob, terrified, aterrorizado, finds himself alone. se sentía solo. And Genesis chapter 32, En el capítulo 32 de Génesis, verse 24 to 26, verso 24 al 26, we see here what happens after. vamos a ver lo que pasó. Verse 24 says, And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joints as he wrestled with him. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Then he said, Y Let me go, for the day has broken. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Remember, I told you to pay attention to the word struggled. Por eso le dije que ponga atención a la palabra dificultad. Jacob wrestled. Jacob estuvo luchando The struggle that has defined his entire life. en la situación o el problema que lo definió toda su vida. It now reaches its climax. Ahora avanza va hacia arriba. His entire life, Toda su vida, Jacob has been wrestling. Jacob estaba luchando, Wrestling from birth. Luchando en su nacimiento Wrestling for blessings. por bendición, Wrestling for wives. por esposa, Wrestling for livestock. por Ganados. sus ganados, Wrestling for control. por control, And now for the first time, y ahora por primera vez, Jacob is wrestling with God himself. ahora él está luchando con el mismo Dios. Back then, Pasado atrás, he tried to obtain blessings through deception. él trató de recibir bendición a través de decepción. After these 20 years of process, Después de estos 20 años de proceso, he knows now that the blessing comes from God. ahora él entiende que la bendición viene de parte de Dios. And in Genesis 32, verse 28, Y en el verso 28 del capítulo 32 de the Génesis, heel grabber receives a new name. el agarrador de calcañar recibe un nombre nuevo. The supplanter receives a new identity. El suplantador recibe una nueva identidad. The man who spent his life trying to become someone Aquel hombre que estaba tratando toda su vida de ser alguien, is finally told who he is by God.
ahora se le da el nombre por Dios de quien él es. No more will you be considered Jacob, No te considere más como Jacob, the supplanter, el suplantador, heel grabber. el agarrador de calcañar. Rather, now you shall be named Israel, Ahora tú debes ser llamado Israel, the one who wrestles aquel que luchó with God, con Dios, with men, con hombre, but prevailed. pero prevaleció. Jacob receives his blessing, pastor. Jacob recibió su bendición, pastor. But this scripture also tells us Pero las escrituras también nos that dice he received a limp. que él recibió una cojera. Jacob asked for a blessing, A Jacob luchó por una and bendición, God gave him one. y Dios le dio la bendición. The blessing came with a limp, Pero la bendición vino con una cojera. because sometimes Porque a veces God's blessing la bendición de Dios is not always designed to make us stronger. no siempre es diseñado para hacernos fuerte. Sometimes A veces it's designed es designada to o make us more diseñada dependent on him. para que nosotros podamos depender de Dios. Jacob trusted his own strength. Jacob confiaba en su propia fuerza. Israel now walks with a limp. Ahora Israel camina cojeando. Jacob relied on his strategies. Jacob estaba basado en sus estrategias. Israel now relies on a cane. Ahora Israel está basado en su Cane. en su bastón. Relying on God. Debemos de recostarnos en Dios. And the evidence of Jacob's transformation Y la evidencia de la transformación de Jacob becomes visible the very next day. al día siguiente fue visible. The man who once deceived his brother A aquel hombre que quería engañar o que engañó a su hermano, now humbles himself before him ahora es humillado, se humilla ante su hermano and asks for y reconciliation. pide una reconciliación con él. Jacob, Jacob, the one who would steal, aquel que robó, the one who would manipulate, aquel que manipuló, now gives a blessing to his brother, ahora le da una bendición a su hermano seeks forgiveness. y pide y busca el perdón. And the meeting that Jacob feared En la reunión de Jacob, aunque con temor, now becomes a meeting of grace before his brother. ahora se convierte en una reunión de gracia con su hermano. At Bethel, En Betel, God gave Jacob a promise. Dios le dio una promesa a Jacob. In Haran, En Harán, God shaped Jacob through the process. él lo mordea a través del proceso. And at Peniel, Y en Peniel, God marked Jacob Dios marca a Jacob with dependence. con dependencia. And through it all, Y a través de todo esto, God was restoring a man Dios estaba restaurando a un hombre long before that man fully understood what God was doing. mucho tiempo atrás de cuando aquel hombre ni siquiera sabía lo que Dios tenía en plan en su vida. I gotta say that again. Debo decir esto una vez más. God was restoring a man Dios estaba restaurando un hombre long before that man knew fully understood what was going on. mucho tiempo antes de aquel hombre saber de lo que Dios iba a hacer. O lo This is que important. es importante. Sometimes you're asking God, why am I going through this? A veces nosotros le preguntamos al Señor, ¿por qué estoy atravesando esto? Why am I still struggling through this? ¿Por qué estoy enfrentando esta Why situación? is this so hard? ¿Y por qué es tan duro? But maybe through this process, Pero quizás a través de este proceso, God is marking you Dios te está marcando to be more dependent on Him. para que dependamos más en Él. Where do you find yourself today? ¿Dónde tú te encuentras hoy? Could it be possible Es posible that the season that you are in, en la situación que tú estás atravesando hoy, though it is painful quizás de dolor de dolor y angustia, and is confusing, de confusión, could it be possible es posible, it is actually a blessing from God? es quizás una bendición de parte de Dios, That through it, que a través de you may be changed tú debes cambiar, to be someone who is more dependent on Him. en el cual tú puedas depender más en Dios. For Jacob, Para Jacob, he probably didn't see it that way. quizás no lo veía de esa forma When he was in Bethel, cuando él estaba en Betel, when he was in Haran, cuando él estaba en Harán, maybe even when he was in Peniel. o quizás cuando él estaba en Peniel.
but it is only at the end of his life Pero después del final de su vida he can reflect es que pudo proyectar and understand what God was doing all along. lo que Dios estaba haciendo todo ese tiempo. As we fast forward to the end of Jacob's life, Si nosotros nos avanzamos en la vida de Jacob, the young man who once fled from home aquel hombre joven que salió huyendo de su casa, is now an old man in Egypt. ahora es un anciano en Egipto. As he places his hands upon his grandsons, Cuando él colocó sus manos sobre su nieto, he reflects on his own life. él pudo ver en su nieto su propia vida. He reflects, Él mostró, reflejó on his own life. su propia vida. And in Genesis chapter 48, En el capítulo 48 de Génesis, verse 15 and 16, los versos 15 y 16, listen to what Jacob says. vamos a ver lo que nos dice Jacob aquí. Verse 15, it says, and he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life long to this day. Y bendijo a Jacob, a José diciendo, el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, The angel who has redeemed me from all evils, bless the boys, and in them let my name be carried on in the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into multitude in the midst of the earth. y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos, perdón, mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Jacob looks back over the decades Mirando Jacob hacia atrás, through, a all, través de décadas, through all the family conflicts, a través de todos los conflictos familiares, the disappointments, todos los desconciertos, all the wrestling. toda la lucha, And what does he see? ¿qué es lo que él ve? Not his mistakes, Sus errores, not his victories. no su victoria. He sees a shepherd. Él se ve a sí mismo como un pastor. He sees a shepherd, Él ve un pastor, a God who had been guiding him all along. un Dios que siempre lo estaba guiando. He reflects and blesses his grandchildren Él lo proyectó bendiciendo a su nieto and sees that the promise that God gave him back in Bethel y mirando que la promesa que Dios le dio en Betel and how it is going to continue forward. y cómo ahora sigue hacia adelante. He recognizes the evil he experienced. Él reconoció que la maldad que él había experimentado, And he recognizes the consequences of his own actions. él pudo reconocer las consecuencias de sus actos Yet he also recognizes y también reconoció that God never abandoned him. que Dios nunca le abandonó. The God who met him at Bethel, Aquel Dios que lo encontró en Betel, the God who formed him in Haran, al Dios que lo formó en Arán and the God who marked him in Peniel y al Dios que lo marcó en Peniel, is the same God who has carried him to this moment. es el mismo Dios que lo había llevado hasta este momento. This man who spent much of his life Aquel hombre que agotó parte de toda su vida stealing and manipulating for blessings robando y manipulando para poder conseguir una bendición, is now spending his final days ahora está agotando sus últimos días blessing others. bendiciendo a otros. The scriptures tell us that he would bless Pharaoh, Las escrituras nos dice de que él bendijo a Faraón, he would bless his sons, bendijo a su hijo, he would bless his grandchildren, a su nieto and the descendants that would come after. y toda la descendencia que vino después. And as a matter of fact, Y en realidad, the writer of Hebrews el libro de Hebreos would remember Jacob lo recuerda como centuries later siglos después, as not as a deceiver, no como un engañador, as the heel grabber, no como un agarrador de calcañar, as a man of faith sino como un hombre de fe and worship. y de alabanza a Dios.
Look at the contrast, church. Mira el contraste, iglesia. Young Jacob El joven Jacob takes blessings, robando bendición, manipulates, manipulando, desiring control. tratando de desear el control. Yet Jacob at the end of his life Y Jacob al final de sus días giving blessings, está dando bendición. worshiping God, Está adorando a is Dios. trusting in Him, Está confiando en Dios resting in God's promises. y descansando en la promesa de Dios. What I'm here to tell you today Lo que estoy aquí en este día, is restoration and transformation. que la restauración y la transformación, God's greatest work los trabajos más grandes de Dios in Jacob's life en la vida de Jacob, was not just changing his name, no solo fue cambiar su nombre, it was transforming his character over an entire lifetime. fue transformar su carácter o su personaje a través de toda su vida. What a testimony of the restoring power of our Qué God. testimonio de restauración y el poder de Dios. This is what the God that we serve is capable of doing. Eso es lo capaz que nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos, puede hacer. That if we seek Him, Que si le buscamos, if we obey Him, si le obedecemos, if we trust in si Him, le confiamos, He will do the work within us. Él va a hacer su trabajo en nosotros. To God be the glory. A Dios sea la gloria. And as I conclude today, Ahora concluyendo, Philippians chapter 1, en el libro de Filipenses capítulo 1 verse 6, y el verso 6, we end where we started. terminamos donde comenzamos. And I am sure of this, Y estoy seguro that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. The same God El mismo Dios who began the work in Jacob que comenzó el trabajo en Jacob was faithful to complete it. fue fiel hasta cumplirlo. The same God El mismo Dios was faithful to complete it in Jacob que fue fiel en cumplirlo en Jacob is capable of doing it with each and every one of us. es capaz de hacerlo en cada uno de nosotros. If there's anything I want you to get from today's message, Algo que quisiera que ustedes puedan recibir del mensaje de hoy it is this. es esto. Restoration is not accomplished in a moment. La restauración no es algo que se ejecuta en el momento, It is the lifelong work of es, faithful God. es una vida en fidelidad y en trabajo a Dios. It is the lifelong work of a faithful God. Es el trabajo de un Dios fiel. Amén. Es el trabajo de un Dios fiel. The story of Jacob La historia de Jacob is not about a man who held on to God. no solamente está hablando de un hombre que se agarró de Dios, It is about a God who never let go of Jacob. sino un Dios que nunca dejó a Jacob. And perhaps this is where many of us misunderstand. Y quizás restoration. para muchos de nosotros interpretamos esto mal. We assume coming to Christ Asumimos que venir a Cristo, and that transformation and restoration esta transformación, esta restauración, means that every struggle disappears overnight. que quizás tú crees que todos estos problemas van a desaparecer durante la noche. And it could be a situation. Puede haber We've situaciones, seen it done before in people's lives. hemos visto esto suceder en la vida de personas, But what I see in the scriptures, Pastor, pero lo que puedo ver, pastor, aquí en las escrituras, is more commonly es más común is what we see in Jacob's life. lo que vemos, lo que podemos ver en la vida, lo que hemos visto en la vida de Jacob. Jacob's life tells us a different story. La vida de Jacob nos da una idea diferente. And when it comes to the gospel, Y cuando se trata del evangelio, what I find is that sometimes lo que puedo encontrar es que a veces we truly believe that God can forgive us, nosotros realmente entendemos de que Dios nos puede perdonar, but we have difficulty believing God can actually change us. pero a veces tenemos dificultad en que Dios nos puede cambiar. And we sometimes have this discouragement A veces tenemos ese desánimo and this unbelief y esta no creencia that God can never change me. que Dios nunca va a cambiar eso en nosotros. But I'm here to tell you, Pero estoy aquí para the decirte, gospel declares that both are possible. el evangelio, la palabra de Dios nos declara que ambas cosas pueden ser posibles. His word can forgive you
Su palabra nos puede perdonar. The Lord God Almighty can forgive you El Dios Todopoderoso nos puede perdonar and can change you. y nos puede cambiar. Because Jesus Christ Porque Jesucristo died on the cross, murió en la cruz, rose on the third day resucitó al tercer día with all power and glory, con poder y gloria so that those who trust in him para que aquellos que crean en Él, might receive his spirits. que reciban su espíritu. Paul tells us Y Pablo nos the dice same spirit that resurrected Christ, que el mismo espíritu que resucitó a Cristo the same spirit that is within you and me, es el mismo que está en nosotros, who can comfort us, el que nos puede confortar, who can strengthen us, que nos puede dar fuerza and teaches us to love Christ y enseñarnos a cómo amar a Jesús, more than the things that our flesh desires. más que las cosas que nuestra carne desea. In Christ, En you Cristo are not just forgiven, no solo somos you perdonados, are a new creation. tú eres una nueva You have criatura. been given a new heart, Tú se te ha dado un nuevo corazón, given new desires, se te ha dado nuevos deseos and the power of God is working within you. y el poder de Dios está trabajando en usted. And every day afterwards, Y después de cada día, the question that we are left with struggling, la pregunta que te voy a dejar para que luches con ella, will I choose to love him opto de amarle more than the things that tempt me? o más que las cosas que me están atando, Will I choose to love him more than the things that tempt me? amarle a él más amarle a él más que a las cosas que me atan, Until the day that we see him face to face, hasta el día que le veremos cara a cara. this choice will be always before us. La opción estará siempre enfrente de nosotros. But my prayer Pero mi oración es that the choice becomes more consistent. que nuestra opción sea más consistente Choose him de elegirle a él over anything. sobre todas las Not cosas. because you have become stronger, No porque tú has sido más fuerte, but because you are more dependent. sino porque eres más dependiente Not de él. because you are more strong No es porque eres más fuerte in yourself, en ti mismo, but because his work is more evident in your life. sino porque el trabajo de él es más evidente en tu vida. The Christian life La vida cristiana is not the absence of struggle. no es la ausencia de problemas. The Christian life La vida cristiana increasingly es creciendo, va creciendo and choosing Christ y elegir a Jesús in the midst of the struggle. en medio de los problemas. This is what restoration Eso es lo que la restauración looks like. se parece. This is what transformation Eso es lo que la transformación looks like. se parece. And if God can take a heel grabber Si Dios pudo tomar a un ladrón and make him a man of faith, y lo convirtió en un hombre de fe, if God could take Jacob si Dios pudo tomar a Jacob and shape him into Israel, y moldearlo y convertirlo en Israel, then do not lose hope, church. no pierdas esperanza, iglesia. Because he who began a good work Porque Él comenzará una buena obra. in you Aquel que comenzó la buena obra en ti, will carry it out into completion Él lo va a seguir hasta que se cumpla el tiempo, until the day of Christ Jesus. hasta los días del Señor, según el verso 6 que hemos leído. Stand up today, church. Pueden tomar asiento, Stand poner up. de pie, mi hermano, mi iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Still not finished. Todavía no ha terminado. Still not finished. Todavía no se ha terminado. You're going through the struggles. Estás atravesando problemas. God is still not finished. Dios no ha terminado. You've been given a promise. Se te ha dado una promesa. God is still not finished. Dios todavía no ha terminado. Through the process, Estás atravesando el proceso. still not finished. Dios todavía no ha terminado. Been marked by him. Tú has sido marcado por Él. God is still not finished. Dios todavía no ha terminado. My prayer today Mi oración hoy is that we're not expecting that God just magically transforms us, no es que Dios mágicamente nos transforme, but that day in and day out, pero día a día we rely more on him. que nosotros nos podamos recostar en Él. That day in and day out, De día a día we seek him.
le busquemos, that when those temptation and struggles come, que cuando vengan estas tentaciones y problemas, we choose Him Le- before that. elijamos a Él en lugar de los problemas. Whatever we might be wrestling with, Que con lo que usted está luchando en este let momento, us wrestle to obey Him more. obedézcale y confíe en Él. To Him be all the glory, A Él sea la gloria, for He is still not finished. porque todavía no ha terminado. Jacob shows us Jacob nos muestra that even a man born with a name that meant deception, un hombre que nació con un nombre que significaba decepción, a man that was destined to be a manipulator all his life, un hombre que estaba destinado a ser un manipulador toda su vida, shows us that if we are in the hands of God, optó de que al estar en la mano de Dios, He can transform us Dios le pudo transformar for His glory. para su gloria. Heavenly Father, we thank you, God. Gloria a Jesús. We thank you, Lord, for all that you continue to